El camino hacia San Miguel el Alto era un listón de asfalto agrietado, que cortaba el corazón implacable del desierto mexicano. Como fotógrafo independiente, había recorrido este tramo desolado del paisaje chihuahuense innumerables veces, persiguiendo la luz perfecta, justo ahí, donde la tierra estéril se funde con el cielo inmenso. Absolutamente nada existía por aquí, solo campos de agave silvestre, remolinos de polvo, y un silencio pesado, profundo. O al menos, así fue, hasta aquel martes en que divisé el pequeño puesto. Detuve mi polvorienta bronco a un costado. Podía escuchar el motor tintineando, rindiéndose ante el calor abrasador de la tarde. A través del visor de mi cámara Leica, encuadré una escena que desafiaba toda lógica económica. Junto a una antigua mojonera de piedra caliza, cuyos números se desvanecían bajo el sol brutal, un joven mexicano martillaba un rústico puesto de madera. No tendría más de 20 años. Un letrero pintado a mano, recargado contra un nopal, leía con orgullo: «Café de olla y sueños». Hice un acercamiento a su rostro. El sudor resbalaba por su frente, empapando su desgastada guayabera blanca. Sin embargo, sus ojos oscuros ardían, con un brillo contagioso, casi ingenuo. Acomodaba meticulosamente sus jarritos de barro sobre un mostrador inestable, silbando una alegre melodía de mariachi. Para una audiencia de matorrales vacíos. No había ningún pueblo en al menos 50 kilómetros, ni una gasolinera, ni sombra, solo el sol despiadado, y una carretera olvidada que los viajeros usaban únicamente para escapar a otro lugar. ¡Qué soñador tan hermoso y tan ingenuo!, murmuré para mis adentros, ajustando el lente para capturar la neblina dorada que envolvía su pequeño oasis. Presioné el obturador, inmortalizando en un instante aquella esperanza cruda y fuera de lugar. En mis décadas documentando rincones olvidados de México, vi a esta tierra árida tragarse a demasiadas almas ambiciosas. El desierto siempre ha sido implacable con quienes subestiman su absoluta soledad. Bajé la cámara, sintiendo una repentina punzada de lástima en el pecho. Estaba construyendo un santuario para clientes que simplemente no existían. Con un largo suspiro, volví a encender el motor y me alejé, dejando al chico envuelto en el humo de mi escape. Estaba completamente seguro de que, la próxima vez que pasara, el viento habría esparcido sus tablas por completo, y esa sonrisa brillante no sería más que un recuerdo borroso, enterrado bajo el polvo infinito. Las semanas siguientes se desangraron en un ciclo cruel y monótono, de días abrasadores y noches heladas en el desierto. Mis proyectos me obligaban a recorrer esa ruta exacta cada 15 días, y cada vez me descubría reduciendo la velocidad instintivamente al divisar la antigua mojonera de piedra caliza. Me convertí en un testigo silencioso, distante, de la lenta y agonizante erosión de un sueño. A través del lente telefoto de mi cámara, documenté un trágico paso del tiempo. Para la segunda semana, aquel silbido alegre se había desvanecido por completo, reemplazado únicamente por el aullido desolador del viento chihuahuense. Las letras brillantes, pintadas a mano en su letrero de madera, ya se estaban ampollando y pelando bajo el sol implacable. Los jarritos de barro permanecían perfectamente apilados, pero una gruesa capa de polvo del desierto los había cubierto, intocados por el ser humano. Lo observé en una sofocante tarde de jueves. Estaba de pie detrás del mostrador, inmóvil, mirando con ojos vacíos y exhaustos el espejismo tembloroso sobre el asfalto. A su lado, la tradicional olla de barro, destinada a preparar el rico café infusionado con canela y piloncillo, reposaba completamente fría, sin vida. Ninguna invitadora estela de vapor bailaba en el aire seco. En otra ocasión, me estacioné a una distancia segura y observé con los binoculares cómo realizaba el desgarrador ritual de cerrar el puesto. Sus hombros, alguna vez erguidos con ingenua ambición, caían en una pesada derrota. Lo vi tomar una canasta de pan dulce echado a perder.
el pan que seguramente viajó horas para conseguir, y arrojar lentamente las piezas endurecidas a la maleza seca, para los coyotes. Luego, levantó la pesada olla de barro y derramó litros de un líquido oscuro e intacto sobre la tierra sedienta. La mancha se evaporó al instante, como su optimismo desvanecido. El muchacho se ahogaba en un mar de arena y silencio. La energía vibrante que alguna vez irradió había sido consumida por completo por aquel paisaje vasto e indiferente. Estaba atrapado en una agotadora guerra de desgaste contra sus provisiones menguantes y el peso aplastante de la soledad. Sentado en mi auto con aire acondicionado, me invadió una profunda melancolía. Quise bajar la ventana y gritarle que empacara, que se marchara antes de que el desierto le rompiera el espíritu. Pero yo solo era un observador, un cronista de las realidades más duras. Bajé mi cámara, incapaz de fotografiar el corazón roto de un joven, y me alejé hacia las sombras del anochecer. Fue una manguera del radiador rota, lo que me obligó a pasar una helada noche de martes varado a escasos 100 metros del puesto. El desierto, que ardía como un horno de día, se transformaba en un congelador implacable al caer la noche. Me acurruqué en el asiento del conductor bajo una gruesa manta de lana, mientras el vasto dosel de estrellas no ofrecía ningún consuelo. A lo lejos, la estructura de madera del café de olla y sueños se alzaba como una silueta oscura y solitaria. Cerca de las 2 de la mañana, unos faros erráticos perforaron el horizonte negro. Una camioneta oxidada y maltrecha bajó dando tumbos por la carretera vacía y frenó caóticamente cerca de la vieja mojonera de piedra. El estruendo de una música ranchera distorsionada hizo añicos el profundo silencio. 2 hombres bajaron a tropezones de la cabina. Incluso desde mi posición podía escuchar sus risas roncas y el inconfundible tintineo de una botella de tequila. Mi cuerpo se tensó. Instintivamente, busqué debajo de mi asiento una pesada linterna de metal. Con el corazón latiéndome a 1000 por hora en el pecho, estaba absolutamente seguro de que esos borrachos iban a despedazar el frágil puesto del muchacho para hacer una fogata. O tal vez, por pura y maliciosa diversión. Pero ni siquiera miraron el pequeño puesto de café. En cambio, el más corpulento se apoyó torpemente contra el antiguo marcador, iluminando las letras descoloridas que decían San Miguel, 10 kilómetros. Ladrando una broma a su compañero, sacó un afilado cuchillo de caza de su cinturón de cuero. Con raspaduras fuertes y agresivas, comenzó a picar la piedra caliza. Observé a través de la oscuridad cómo astillaba y tallaba violentamente la superficie, borrando por completo el número 0. Satisfecho con su obra, aulló salvajemente a la luna. Los 2 hombres subieron a tropezones a su camioneta, haciendo girar las llantas en la tierra mientras aceleraban hacia el horizonte, dejando atrás solo una espesa nube de polvo y el olor a escape barato. Solté un largo suspiro, que no me había dado cuenta de que contenía. Me dejé caer en mi asiento sacudiendo la cabeza ante lo absurdo del acto. No era más que puro vandalismo mezquino. Un borracho alterando un 10 kilómetros a 1 kilómetro por una risa fugaz. Exhausto y congelado, cerré los ojos y finalmente me quedé dormido, completamente ajeno a que acababa de presenciar, a la mano errática del destino, reescribiendo violentamente la vida de aquel joven. A un mecánico de un polvoriento pueblito cercano, le tomó 3 días enteros reemplazar la manguera de mi radiador. Cuando finalmente logré regresar mi Bronco a ese tramo aislado de la carretera, me preparé para lo inevitable. Esperaba encontrar el café de olla y sueños completamente abandonado, con sus rústicas tablas reclamadas por el implacable viento. Pero al cruzar la última colina bañada por el sol, pisé el freno por puro instinto. Simplemente no podía creer lo que veían mis ojos. Una espesa y fragante columna de vapor blanco se elevaba triunfante contra el inmenso cielo azul. El arcén de la carretera, antes desolado, estaba irreconocible. 2 camionetas polvorientas, pesadas motocicletas de turismo y un maltrecho taxi local.
estaban estacionados al azar en la tierra. Una animada multitud de viajeros desconcertados rodeaba la antigua mojonera de piedra, tocando agresivamente sus pantallas de GPS y desdoblando arrugados mapas con genuina frustración. La piedra dice claramente 1 kilómetro. Entonces, ¿dónde diablos está el pueblo?, se quejó un turista estadounidense, limpiándose las gruesas gotas de sudor de su frente quemada por el sol. Pero mientras los viajeros discutían bajo el calor abrasador, el tentador aroma a canela, piloncillo y café tostado comenzó a obrar su sutil magia. Uno por uno, los conductores confundidos y exhaustos se rindieron ante el seductor olor, dejándose llevar hacia el pequeño mostrador de madera. Tomé mi Leica y bajé del auto, hipnotizado por la escena. Detrás de las tablas, el joven era un torbellino de movimiento frenético y alegre. La pesada olla de barro hervía sobre un fuego chisporroteante, llenando el aire árido de calidez y vida. Servía rápidamente la oscura infusión en los jarritos de barro, entregando pan dulce fresco tan rápido como sus manos se lo permitían. Sin embargo, fue su rostro lo que realmente me cautivó. La desesperación sepulcral que presencié días antes había desaparecido por completo. Esa sonrisa contagiosa de su primer día había regresado, ardiendo con más fuerza que el mismísimo sol del desierto. Me formé en silencio y le entregué unos pesos por una taza humeante. Mientras tomaba un sorbo, miré la mojonera vandalizada. La cicatriz tosca donde solía estar el cero me devolvió la mirada. Comprendí todo. Esto no era suerte ciega. El universo había usado el acto sin sentido de 2 borrachos para resucitar un sueño moribundo. Levanté mi cámara y capturé el vapor, la multitud y su risa triunfante. La hora dorada descendió sobre el desierto chihuahuense, proyectando sombras largas y dramáticas sobre el asfalto agrietado. A medida que el último de los viajeros perdidos finalmente se alejaba, con el vientre caliente y sus frustraciones calmadas por el dulce café de olla, un profundo silencio regresó al paisaje. Pero ya no era un silencio pesado y opresivo, era una calma pacífica, triunfante. Desde mi posición, observé al joven limpiar meticulosamente su mostrador de madera. Luego, se detuvo. Caminó lentamente hacia la antigua mojonera de piedra caliza. Llevé mi Leica a mi ojo por última vez, conteniendo la respiración. Extendió la mano y sus dedos encallecidos trazaron suavemente la cicatriz áspera y dentada, donde el número 0 había sido violentamente arrancado. Vi cómo sus hombros se tensaban al sentir el peso de aquella repentina revelación. Comprendió que un acto aleatorio de vandalismo, un error cometido por extraños imprudentes en medio de la noche, había alterado milagrosamente su destino. En la luz menguante del sol del desierto, el muchacho colocó ambas manos sobre la piedra fría e inclinó profundamente la cabeza, en una silenciosa y profunda gratitud. El obturador hizo clic. Había capturado no solo una fotografía, sino un verdadero relato sabio, una historia de resistencia. El desierto había intentado quebrantarlo, pero él había sobrevivido al silencio. Queridos amigos, la historia de este joven en el desierto árido no es solo una hermosa imagen sobre la suerte, sino una profunda lección sobre el inmenso poder de la perseverancia. En la vida, a menudo caemos en la desesperación cuando todos nuestros esfuerzos parecen recibir únicamente silencio. Culpamos a las circunstancias y a esas cicatrices que la vida nos va dejando. Sin embargo, la adversidad a veces es solo un marcador puesto por el universo para cambiar nuestra trayectoria. Si aquel chico hubiera cerrado su puesto el 6º día, jamás habría recibido su milagro el 7º. Perder la esperanza no es un fracaso, pero rendirse, esa es la verdadera derrota. Tus esfuerzos silenciosos de hoy, aunque aún no den frutos, están construyendo los cimientos para tu éxito de mañana. Si te mantienes firme, incluso un error del destino puede ser la llave que abra las puertas de tu vida.
Si esta historia tocó tu corazón y te dio motivación para no rendirte en la oscuridad, presiona el número 8 en los comentarios para que juntos podamos esparcir esta energía positiva. Gracias por acompañarnos en Relatos Sabios. Les deseo a todos mucha salud, que mantengan viva la fe y que encuentren muchísima suerte, felicidad y éxito en su camino. Hasta la próxima.